esta industria es pesada, es muy difícil, acá hay unos egos importantes, pero creo que te sirve mucho ser buena persona. ¿En qué suma una disquera hoy en día? Que es casi que un banco, préstame plata, yo invierto. Mauro. Sebas. Mauro, estoy muy contento. Sebas, yo también. Tenemos un hito histórico hoy. Primera vez que nuestro manager nos trae un invitado. No, y primer major release. Major release. Primer necesidad en waiver. Sí. O sea, estamos escalando niveles de disqueras majors. Después de esto, podcast bilingüe. No, vamos a traer gente de Europa. No, yo creo que yo voy a firmar un tour. Voy a firmar un tour, sí. Nos vamos de tour. Sí. Porque estamos haciendo tour en Medellín. Estamos en locación. Estamos en locaciones, algo local, discotecas, algo local. Estamos haciendo discotecas. Estamos haciendo discotecas. Okay, ya luego viene venues, teatros, y por ahí en 5 años, un estadio. Necesitamos entrar a festivales. Sí. Esa es la tarea de Alejo 2027. Mauro, yo estoy muy contento hoy porque creo que en esta etapa que hemos venido trabajando, hemos hablado de diferentes áreas del negocio. Sí. Y nos faltaba tocar esto, ¿no? Sí. Veníamos de hablar de industria editorial, discográfica, tuvimos a ya artistas, entonces tuvimos a Bad Milk, tuvimos a Jenner en composición, tuvimos a Teo en management, pero nos faltaba este capítulo que yo creo que si nos remontamos a el Antiguo Testamento, Antiguo Testamento, a nuestros principios. Antes de Sonus. A ese. Tuvimos un capítulo muy interesante con Jorge Ovalle. Sí. Y con Jorge Ovalle tocamos unos temas bien interesantes. Ese capítulo... Pues, será recordado. En paz descanse. En paz descanse el capítulo. Pero yo creo que este capítulo va a permitir hacer una nueva versión. Sí, exacto. Es una versión actualizada. Qué lástima Jorge Ovalle, pero traímos a alguien más top. Exacto. Más top. Entonces, Mauro, te doy la posibilidad de que presente a nuestro invitado, porque además, Roner. ¿Es Roner? Es Roner. Ah, no, se van a entender perfecto. Le encanta la fotografía. Okay. O sea, podría ser mi mejor amigo, güey. Literal. Que ojalá hubiese llegado temprano y se hubiesen conocido mejor. Sí, es que, Mauro, el éxito me abruma. Sí, literal. Entonces, bueno, Camilo Bravo, muchísimas gracias por venir. Director de marketing de Warner Music Andes y Centroamérica. De verdad que muchísimas gracias por recibir la invitación. Gracias a ustedes. Qué placer, qué chimba poder hablar de la música, de running de pronto. Sí. No le incites. Cami, ¿cuál es tu pace? ¿Estás seguro que quieres hablar de pace? No, me humillarías durísimo, pero... En 21K, que es lo que corro, estoy creo que en 3:40 y... No, Mauro, lo mató. Apaguen y vámonos, lo mató. No me voy. Lo mató. Yo estoy en 4:30, no me siento tan mal. Yo también corro en 4:30 cuando los entrenamientos son suaves. Como que me toca recuperar a esa velocidad. Mauro, su pace es como de 10. ¿Usted por qué se ríe? Pero yo no me digo runner, yo no me pongo ahí runner ni tengo foto de... No, yo no, como Cami. O sea, Cami tiene la meta. O sea, no. Yo soy un amateur aficionado. Pero mejor volvamos a la música. Volvamos a la música porque sí, me siento triste. Pero Cami, muchas gracias por venir, por estar con nosotros. De verdad que yo creo que este capítulo es de los más importantes. Recuerdo cuando teníamos a Jorge, ese capítulo lo escucharon muchísimo, porque creo que esto es la falencia más grande de los artistas. Y yo creo que es muy interesante que estés porque creo que en este momento y en pleno 2026, el marketing creo que se vuelve el pilar de un proyecto. Y donde hay más mitos, creo que es donde hay más mitos de un proyecto musical, de hay que hacer esto y no hay que hacer esto, si hay que hacer esto. Y creo que la visión desde una disquera, la visión de un artista son totalmente diferentes. Para entrar como en materia, Camilo, yo tenía una pregunta que siempre hago, o que siempre hacía, y es para vos, ¿qué es más importante? ¿Invertirle a la producción o a la promoción? ¿Vos qué sentís que pesa más a la hora de sacar un lanzamiento, o sacar un álbum, o sacar un EP? ¿En dónde el artista debería poner el dinero? A ver, antes de empezar, y me gusta setear en este tipo de conversaciones lo que yo opino frente a lo que posiblemente pueda responder, y es que no hay verdades absolutas. Lo que ustedes oigan de mí, no quisiera que un artista que lo esté oyendo diga, es que el de marketing de Warner lo dijo y es palabra sagrada y me voy a invertir mi plata en... ¿Sí o qué? Mi invitación siempre es a cuestionar y a que debatamos y se da un debate entre nosotros con los mismos artistas. Para responder tu pregunta, yo creo que en un principio hay que invertir en música y no en la producción, me refiero. No necesariamente buscando hacer videos de 500 millones de pesos, todo lo contrario, sino que al final puede haber un artista que no necesariamente en un inicio haga marketing y que tenga pautas y que tenga publicidad, pero no puede haber un artista sin música. Claro. Entonces, para empezar, vámonos por ahí, que al final es el arte. O sea, lo más importante en nuestra industria son los artistas y la música. Luego el marketing suma, es importantísimo.
obvio, me desempeño en eso y creo fielmente en que el marketing aporta demasiado en la carrera de los artistas, pero no podemos hacerlo segundo sin lo primero. Cami, yo te quería hacer una pregunta porque pues, creo que de ahí empieza mucho y ahorita lo hablamos detrás de cámara, el roster tan diferente de artistas que tienes pues, en una disquera como esos. Por lo menos mencionar los que están en, digamos, de la casa, un Caravan, un Manuel Lizarazo, un Juan Duque. Tú como director, ¿cómo se plantea la estrategia siendo artistas tan totalmente diferentes pues, desde el marketing? ¿Cómo empieza ese proceso de analizar el artista? Justo es un reto y yo creo que eso es tal vez lo más difícil que me toca a mí, a mi equipo. Ustedes mencionaban a Jorge Ovalle, admiración total. Cuando decías, ¿mejoramos? No. Jorge Ovalle es un crack, claro, y lo admiro demasiado. Y algo que admiro de él, admiro de mi equipo y es algo que me exijo todos los días es justamente tratar a los artistas como lo que son y no intentar adaptar los distintos planes de marketing, que es una práctica que se solía hacer también por tiempo, supongo, en donde le tiraba los mismos planes de marketing y hay varias anécdotas que llevan artistas a la oficina diciendo en el anterior casa disquera o con mis anteriores aliados, me llegaban planes de marketing que tenían abajo el nombre de otro artista y no se daban cuenta y no lo cambiaban. Yo vengo de yo ejercía la publicidad antes en agencias de publicidad, trabajé en tal vez las mejores agencias de publicidad como creativo y algo que nos exigían era siempre estar innovando creativamente. Y yo trabajaba con distintas marcas de consumo masivo, no voy a dar las marcas como para no hacerles publicidad gratuita, pero habían bebidas carbonatadas, bebidas hidratantes, habían bancos, habían cuentas de entretenimiento, por ejemplo. Y pues yo cómo le voy a trabajar una idea al banco igual a la que le trabajaba a la plataforma de streaming. Claro. Imposible. Claro. Asimismo, y esa filosofía todos los creativos publicitarios la tenemos, la traigo a esta industria y es mi manera de trabajar porque también siento que éticamente es lo correcto. Si un artista me está entregando su obra, yo no puedo tratar esa obra a mi manera de ver de manera irrespetuosa, tratándola como si fuera la misma obra de otro. Eso hablando entre artistas. Pero además, dentro de un artista, yo no puedo tratar la misma canción igual que la anterior o que la siguiente, porque pueden ser temáticas distintas. Una canción habla de amor, otra de desamor. Entonces, no se puede hacer, no puedo implementar la misma estrategia en uno que otro. Y hay algo que sí es transversal y es la marca. Construir la marca sí implica un proceso, sí implica tiempo, sí implica coherencia, pero si yo tengo un artista como Elena Rose, que es más espiritual, empodera a las mujeres, invita a las personas a luchar por sus sueños, hace yoga, su color es el blanco, pues cómo le voy a hacer el mismo plan de marketing que a Caravan, que es algo totalmente opuesto, ¿sí? Entonces nos exigimos mucho en que eso no ocurra. Creo que hasta hoy, después de 3 años en la compañía, no hemos entregado el mismo plan de marketing a ningún artista. Y eso creo que es una dinámica que ojalá mucha gente sea consciente de eso, los que trabajan en marketing, pero los que no, los artistas, las personas que rodean esta industria, entiendan que son prácticas que hay que implementar en todo sentido. Cami, yo te quería preguntar, y es pues un poco el que nos está escuchando artista que sueña con trabajar en Warner, que sueña con tener un equipo de marketing, que sueña con tener un director como vos que le plantee una estrategia. Vos que miras en un artista que vos decís como que, hey, se le puede sumar, hay material para trabajar. ¿Qué miras? Directamente me voy a ver las redes, a ver cómo las trabaja. No se trata de que tenga muchos números, se trata de que las trabaje efectivamente. Que uno pueda ver que manda videos, luego uno lo asesora y le dice, mira, llévalo por aquí, esto de pronto no te está funcionando tanto, pero que al menos lo intenten. Siempre he dicho que el trabajo del artista no es solamente hacer música, en un principio sí, como le dije en la primera pregunta, pero también cuando uno tiene un trabajo, independientemente de la industria en la que sea, uno tiene cosas que le gustan y otras que no. Y esas cosas que no le gustan, igual hay que hacerlas. La parte financiera, cuando somos muy creativos, la detestamos, hay que hacerlo. Hay que entrar a trabajarlo porque hace parte del todo. Eso mismo para los artistas. Entonces me fijo en que sí trabajan sus redes, que estén bien rodeados. No significa que un artista que tenga solamente una persona en su equipo esté mal rodeado, no, todo lo contrario, pero que tenga buenas personas al lado. Eso es un plus. ¿Por qué? Porque al final yo necesito que el artista esté enfocado en crear y la relación al final la tengo con un manager, con un personal manager, con una persona de marketing.
Y eso también lo reviso, como que esa persona tenga un criterio para saber qué es lo que le conviene al artista y no terminemos debatiendo sobre cosas que no tienen sentido. A grandes rasgos yo creería que es eso. Obviamente revisamos la música, que tenga un sonido propio, pero ahí es donde se empiezan a mezclar las áreas. Eso es más de la IR, pero nosotros también entramos a opinar y a revisar qué es lo que estamos firmando. Porque yo quería hacer una pregunta, Cami, y pues no sé qué opinas, Sebas. Cuando uno entró en esta industria ya hace muchos años, los artistas se medían lo grande dependiendo de la cantidad de reproducciones. Entonces Sí, decía, yo total. tengo 100 millones, 200 millones, 300 millones. Luego entró la época en que se volvió súper famoso los oyentes mensuales. Entonces, ¿cuántos oyentes mensuales? Entonces yo no puedo trabajar contigo porque tengo más oyentes Y mensuales. el playlisting, ¿no? Entonces inundaban eso con playlisting, luego los seguidores, luego el engagement. Y uno ya termina como en esa amalgama de información, y creo que ahorita lo hablábamos fuera de cámara, como tú dices, un proyecto saludable. Como que hay algún tipo de dato particular que tú dices, esto es saludable, es un proyecto real. Para complementar esa pregunta, que me parece muy valioso lo que tú decías, que no te fijas tanto en los números. Y yo creo que es todo lo contrario a que un artista, a la mentalidad de un artista, que yo creo que se enloquecen. Sí. Y yo me acuerdo, Mauro, trabajando con Proyectos Popular, que nos contaba el manager de uno, que se levantaba todos los días a ver los oyentes de la competencia. Sí. Y eran entre 3 y 4 mirándose cada uno los números, todos. Y yo decía, eso enloquece, o sea, yo me enloquezco. ¿Qué piensas de eso? Ojo que sí me fijo en los números. Ok. Lo que pasa es que no comparo. Sí, es decir, si firmamos un artista que tiene 6.000 seguidores en TikTok y hay uno que estamos en proceso de firmar que tiene 2.000, ahí es donde digo, pues no los puedo comparar y no se trata de eso. Sin embargo, la data sí la observamos. Sí, y es un tema que últimamente he adaptado mucho y que me apasiona porque estamos en una industria subjetiva. Debo admitir que la mayoría de música de los artistas que trabajamos no es el tipo de música que yo consumo en mi día a día. A mí me gusta más como la música en inglés, más hipsterosa, más indie, ¿sí? Entonces yo entro a ver una música que a mi gusto no es necesariamente lo que yo digo, esta canción me encanta. Hay canciones que me gustan más que otras, hay artistas que me gustan más que otros. Y el argumento que le resta subjetividad al trabajo con ellos es la data. Entonces puede ser que, sin decir nombres, hay un artista que no me conecta, pero yo voy a ver la data y veo que es un proyecto sano, ¿sí o qué? Entonces eso es lo positivo y además nos permita tomar decisiones, tanto a nosotros como a los artistas. Yo creo que luego empieza la parte tóxica de empezar a comparar y entonces mi canción pasada tuvo más números, entonces esta ya es un fracaso, y al ser algo subjetivo también es una carrera que no es lineal como la de todos. Y hay que evitar eso. Hay que evitar creer que si yo hoy tuve una canción de 10 millones de streams, la siguiente va a tener 11 millones de streams por transitividad. Esto es retomando cosas del running, esto es una maratón, no es un sprint. Y la maratón tiene momentos en donde me siento como un toro, luego se me agota la energía y necesito consumir carbohidratos, luego me da sed, luego salió el sol y me afectó, luego lo empezó a ventear y me volvió a afectar, luego tuve un boost de adrenalina porque había público, y así es la vida, y así es la música, y así son las carreras de los artistas. Entonces, cuando se obsesionan o cuando nos obsesionamos con los números y con tener resultados inmediatos de afán y sin ningún tipo de construcción de marca, es cuando empiezan esos temas que yo creo que al final son la salud mental y el ego intentando hacerle daño a nosotros mismos. Yo tiendo a estar en contra de eso. Entonces, también para aclarar el mensaje, sí nos importan los números, no nos importan si tienes 1 millón o 2 millones, también hay un elemento quali que analizamos y que nos gusta revisar. No, yo creo que también el fanbase es súper importante. Yo creo que si uno tiene 1 millón o 500.000, pero el fanbase es súper fanático, súper fuerte, pues creo que ahí suma bastante. Yo te quería preguntar algo que Mauro y yo hablábamos sobre todo hace como 2 capítulos, Mauro, hablando de disqueras, y era el rol de la disquera en un proyecto, que evidentemente es súper distinto a lo que eran los 70, ¿cierto? Que dábamos el ejemplo de artistas que empezaban chiquiticos y los volvían unas superestrellas, y eso como que ha cambiado un poco hoy en día, donde la disquera mira más que haya un desarrollo interno para luego yo sumar sobre ese desarrollo. Y yo quería preguntarte para vos un poco en qué suma una disquera hoy en día. Si es como mucha gente piensa y como lo dijimos, que es casi que un banco, préstame plata, yo invierto y te recupera y préstame más plata, o si realmente hay algo más de fondo. A ver, no hay proyectos iguales, ni todos los proyectos se trabajan de la misma manera por distintas características, porque tienen equipos más robustos, porque ya están en un momento en el que no necesitan tanto nuestro apoyo.
siempre se ha visto, de acuerdo, siempre se vio como un banco y eso es tal vez de las cosas que a nosotros en Warner Music nos duelen. Sí, no nos duelen, sí, es la verdad y los artistas necesitan plata para financiar sus proyectos, fact. Pero de ahí en adelante hay muchas cosas que nosotros podemos aportar. Lo que nosotros intentamos es hacer un trabajo, voy a usar un término tal vez clichésudo, pero un 360. Y un 360 no es solamente aportar a la construcción de marca, no es solamente aportar a tener un mejor performance, a que de pronto las caídas en ese recorrido a largo plazo, que no es lineal, no sean tan bruscas entre un lanzamiento y el otro, sino que se sostenga, que es un proyecto a largo plazo, que tengan carreras no de 2 años, sino que eventualmente tengan una carrera de 30 años. Eso hace parte de lo que nosotros hacemos y nos enfocamos, pero también hay algo que a nosotros nos gusta hacer mucho y que no está en el cargo. Si ustedes ven mi hoja de vida, no está ahí, ni la de ninguna de las personas que trabajan en Warner Music, y es apoyar mentalmente a los artistas. Mauro también hace eso. Sí, literal. Nos juntamos en salas de juntas y vienen y lloran. Y es que estoy frustrada porque tal, el que tiene problemas con la novia, el que terminó y le está doliendo y entonces no quiere trabajar. Eso hace parte de la marca, del trabajo de marca, porque si un artista no está bien mentalmente no va a poder trabajar su carrera. Total. Entonces nos sentamos con ellos, los apoyamos, que se peleó con el manager y lo está odiando, venga, solucionamos ese tema, porque distinto a lo que yo hacía en mi anterior vida, que era trabajar con productos, finalmente una gaseosa no tiene sentimientos. Total. No, se vendieron pelear con la menos novia. gaseosas y la gaseosa no se va a poner triste. En cambio el artista sí, y se va a poner más feliz y entonces va a trabajar con más ganas y eso a todos nos sirve. Entonces yo creo que es integral, es 360, también teniendo en cuenta el lado humano. Y yo creo que hay un factor es que hay muchos modelos de negocio. Pues no es lo mismo que a ti te trabaja un contrato un artista que está en distribución, a uno en marca, a uno en licencia, a otro en disquero. Entonces yo creo que también va a variar mucho dependiendo del negocio con cada uno, ¿no? 100%. Y hay artistas en licencia que son, para que quienes no entienden de pronto ese término, esos artistas que son más cercanos a la disquera y viven en el día a día porque el producto es casi que en su totalidad nuestro. Con esos tenemos un trabajo que en teoría debería ser más profundo, más cercano. Eso no significa que un artista en distribución no lo sea. También intentamos, porque en los artistas en distribución hay posibilidades de eventualmente lancen una canción y nosotros podamos agarrarla, trabajarla más fuerte y crecerla. Entonces es mucho más fácil, desde mi punto de vista, trabajar un proceso, un artista que yo ya conozco y que lo llevo trabajando 6 meses, y me entregan una canción, yo ya sé cómo trabajarlo, yo ya tengo noción de hacia dónde lo quiero llevar, versus uno que cayó en paracaídas y trabaja esto. Ahí es donde yo más me complico honestamente, porque es como, bueno, ¿y entonces qué hago? ¿Qué estrategia le aplico si no tengo ni idea de qué va este proyecto? Y termina uno cayendo en lugares comunes que eventualmente funcionan, pero dentro de mi ideal no es tan fácil trabajarlos ni es tan efectivo. Yo quería preguntarte, Cami, un poco, como que me gusta que el que nos escuche se vaya con algo, como que, pucha, pueda llevarse algo, anotar y aplicarlo a su carrera. Entonces yo quería preguntarte, y lo he visto muchísimo, como muchos, no sé, mitos de cómo debe hacerse un pitch, cómo debe hacerse una estrategia antes, el día del lanzamiento, cuántas semanas después debo hacer un trabajo en redes. Vos, si tú eres un artista que está empezando, ¿cómo le aconsejarías hacer ese antes, ese lanzamiento, el día del lanzamiento, ese después? ¿Cómo se monta una estrategia de marketing? No sé, ¿qué podrías aconsejarlo? A ver, voy a intentar ser concreto con mi respuesta porque nos podríamos quedar 5 horas echando globos sobre las distintas maneras de hacer planes de marketing. Yo lo que le sugeriría a los artistas es, a ver, empecemos y voy a ir disparando cosas que se me vayan ocurriendo. Lo primero es, el trabajo no termina cuando sale la canción. Ahí empieza. No, incluso empieza desde antes en el prelanzamiento y emocione a la gente antes. Emociónala, genere eso que en inglés es un término que sus iniciales son FOMO. Prepare a la gente para algo que viene y habrán 5, 10 o 30 millones de personas que lo están viendo, que van a sentir interés por eso que va a salir. Todos queremos ser los primeros en oír algo porque nos da cierto sentido de exclusividad. Pero sale la canción y hay muchos artistas, no todos, que dicen hasta aquí llegó mi trabajo, hágale la disquera porque
mi trabajo es hacer arte. Como lo dije, ahí no, el trabajo del artista es integral y hay que hacer muchas cosas, incluso las que le incomodan, y es donde se empiezan a ver los números. Entonces, ojalá tuviesen un calendario de momentos para pensar los contenidos y para trabajarlos. No todos los artistas tienen equipo de marketing, pero los que tienen equipo de marketing no deberían delegarle solo equipo, sino juntarse. Justo ayer me contaban de un artista muy famoso aquí en la ciudad, que sus códigos son el color verde, que él se mete en las sesiones creativas para planear las campañas de marketing, no necesitándolo. Porque creo que todos sabemos de quién estoy hablando. Sí. Y es un tipo que podría estar simplemente dedicado a la música y tiene 100%. Un equipo tan amplio que podría trabajar lo otro. No, él se mete y planea, y todas esas ideas que a mi modo de ver son increíbles, él hace parte. Entonces, ¿por qué no? Yo, que soy un artista emergente en desarrollo, no debería trabajar mi música. Entonces, por ese lado. Luego, hay herramientas como por ejemplo las plataformas de video, voy a dar el nombre de YouTube, que históricamente se creyó que simplemente eran para los videos oficiales de las canciones, y resulta que no, son casi, ya se volvió, y lo están llevando a convertirlo en una plataforma de entretenimiento. Una red social casi. Casi una red social. Entonces yo le puedo comentar a mis fans. Shorts. Yo tengo distintos elementos y aparecen los shorts, y además los videos de formato largo son otra opción de hacer marketing. Entonces tengo el video oficial, pero de ahí en adelante yo puedo convertir mi canal en el lugar más entretenido del mundo para que la gente no se vaya. Entonces no normalicemos la vida, y ahí hay otro tip. La vida del artista es demasiado, del tamaño que uno sea, es demasiado interesante las sesiones de composición, el detrás de cámaras, el cómo hice el video, en qué me inspiró. Ahí di 4 ejemplos de formatos de video largo que uno podría crear para montar el canal. Entonces yo como usuario llego a ver el canal de X artista, me encuentro el video que está una locura, pero además me están contando cómo es un día de la vida de este personaje en su viaje a México. Y eso es atrapante porque a todos nos gusta tener información. Y si yo empiezo a consumirlo y me empiezo a volver fan, más me va a interesar. Es una manera de fidelizar. Y luego aparecen los shorts, que es más efectivo que la pauta, que genera más tráfico a mi video. Entonces, si a mí me importan tanto los números y me estoy obsesionando con eso, yo no dependo de la pauta, porque de pronto no tengo la plata. Entonces, empiezo a lanzar shorts. No se trata de crear nuevo contenido, agarro lo que ya publiqué en TikTok, lo que ya publiqué en Instagram, lo mando a Shorts, y eso me genera tráfico a mis canales. Mauro, ¿será que Manu está tomando nota de nuestro podcast? Yo no la veo. Yo tampoco veo a Manu. Yo la veo peinándose. Me preocupa. Acá no está haciendo una estrategia para el podcast. Sí, pero no. Pues yo confío porque los números van subiendo. Pero los artistas sí crean el contenido, además del podcast. Sí. No los he visto grabando esos videos. Porque muy fácil con Manu, ¿no? ¿Sí o qué? Que ya lo hagan, ¿no? Yo les quiero ver a ustedes. Es verdad, sí, no, factos. Olvídalo, Manu, siguen lo tuyo, tranquilo. Manu, sí, tranquilo. Cami, yo te hace una pregunta muy bacana porque estabas entrando en ese tema, y yo creo que al final esto es un negocio y el dinero es finito. Entonces a los artistas les cuesta soltar, y además que todos creen que tienen el palo. Entonces, ¿en qué punto uno dice como, hey, esta canción no funcionó? O ¿en qué punto uno dice como, esto va para arriba, toca seguir, no saque la otra canción, sigue con esta? Como entender esa curva de engagement de la canción, de ya toca la siguiente, esta no fue, chao. Y es que hay un vicio de guardar música, ¿no? Literal. Y lo hemos vivido, que no la sacan y no la sacan. Porque es el palo, porque es el palo. O estás esperando una colaboración, un junte. Es como, sacala. No hay una respuesta correcta para esa pregunta, porque todos los artistas tienen un comportamiento distinto. Es decir, hay artistas que si no pegaron, y hay géneros que si la canción no funciona de inmediato, uno ya identifica que esa canción definitivamente no va a tener un performance alto, no se va a disparar. Hay otros que es todo lo contrario, y es un término en inglés, y vamos a empezar a hablar en términos de inglés y tal, que es un slow burner. Es decir, se empieza a aprender de a poquitos y se demoran eventualmente 3 meses en que la canción funcione. Dicho esto, retomo algo que dije en una de las preguntas, y es la data. Yo a partir de la data puedo conocer el comportamiento de mis seguidores, ergo de mis canciones, y el tiempo que toma. No hay fórmulas, entonces puede ser que una canción se pegue al día siguiente, se disparó, metí un top 200, pero uno empieza a conocer y a tener al menos ciertos patrones en el consumo de mis oyentes. Dicho esto, en el momento en el que yo ya sé que el 80% de mis canciones, si a la primera semana no me están dando señales, hay que empezar a pensar en la siguiente. Pero tampoco es una fórmula, entonces una semana me parece muy poco. Yo le daría un mes
dependiendo del comportamiento general de lo que uno viene trabajando. Y del género, ¿cierto? Pues también. Y del género. Hay artistas que hoy en día están sacando canciones cada 15 días, justamente por eso. Hay otros que sacan cada 2 meses. Entonces, Y también puede pasarlo de que se me pega una canción de hace un año, olvidemos el siguiente lanzamiento y retomemos a la canción que está viral. El algoritmo lo premia a uno, entonces sí, no hay que descartar nada. Ahora, tú dijiste algo que me parece que le ocurre a todos los artistas y es como, por lo general, es subjetivo. Todos creen, y es completamente válido, que su canción es el palo. El palo. Todas. Sí. No hay artista que me diga, nunca, esta canción no está tan buena. No, sí. Pato, este es un palo. Y ahí es donde entra la objetividad, que es difícil, de uno analizar y decir, a ver, si este artista viene sacando afros hace 5 canciones y este es un vallenato, me empieza a dar señales de que tal vez el público no la va a recibir del todo bien. A menos que sea Bad Bunny. A menos que sea Bad Bunny, sí. Correcto, que pega todo. Pero uno lanza teorías y dice, bueno, voy a esperar un poquito a ver cómo la recibe el público, y ahí empieza a tomar decisiones. Yo creo que mi invitación a los artistas, a sus equipos, a las personas que trabajan de esto es retémonos a pensar y analizar. No salir como loquitos a tomar decisiones por instinto, que está bien, a veces el instinto ayuda, pero hay momentos en donde necesitamos, venga, cálmese, pensemos, analicemos, debatamos, tengamos conversaciones, y a partir de eso uno toma decisiones y le apuesta a eso, sin que eso significa que la va a romper. Es como, siempre digo, es un negocio de suerte, porque es subjetivo. Yo no puedo asegurar que yo meto a un campamento a un artista y que me va a traer un Bohemian Rhapsody. Ojalá, yo puedo crear el entorno, pero nada me asegura eso. Tampoco me asegura que la canción sale, hicimos Bohemian Rhapsody 2, la sacamos y que la gente va a pensar que es Bohemian Rhapsody 2. Total. ¿Sí? Entonces, como es tan subjetivo, la suerte juega un papel bastante alto. Lo que debemos intentar en esta dinámica que propongo de pensemos y analicemos las cosas, tengamos debates, es reducir al máximo la suerte, que nunca va a desaparecer. Cami, y no sé, yo sé, capaz no hay un número, o capaz sí no se puede decir, pero digamos, para que los artistas entiendan y la gente entienda el nivel de volumen para que esto funcione, más o menos qué porcentaje de canciones funcionan, el 1%. Sí, muy bajito. O sea, porque yo creo que el problema de los artistas hoy en día es que creen que es la siguiente y la siguiente y llevan 20 canciones y ninguna ha funcionado, pero igual el margen porcentual aún no han cumplido. Reformulo mi respuesta, la que te di mientras preguntaba. Si es muy poquito, no. Depende de lo que sea un éxito. ¿Sí o qué? Entonces, no todas las canciones sirven para hacer palos que lleguen a los charts. No todas las canciones son para facturar. Hay canciones que sirven para construir marca. Duro. Y eso ya es ganancia. Si una canción te trajo no 20,000 streams, pero te trajo 20,000 seguidores, ganamos, gol. Si te trajo seguidores en TikTok, gol. Si te trajo reputación y a partir de eso tú hiciste una conexión y te vio un artista más grande que tú y eventualmente te tiró un comentario, gol. Entonces el éxito termina siendo, como es una carrera de 42 kilómetros, comillas, hay que aprender a leer las cosas. Entonces ahí vuelve y fíjense que retomamos distintas cosas. Es que mi canción no tuvo los mismos 10 millones que la anterior, pero ¿qué logró? De pronto logró cosas más valiosas que esos 10 millones. Y eso no es solamente del artista, sino de sus equipos, y me incluyo ahí en la ecuación de tranquilo, venga y analizamos qué fue lo que nos funcionó, qué fue lo que no nos funcionó y qué ganamos con este lanzamiento. Duro. Cami, yo he tenido unas introspecciones. Profundas. Muy profundas en el último año. Y me he cuestionado mucho la labor que Mauro y yo hacemos como abogados. ¿Te la estás cuestionando? Sí, constantemente me la cuestiono. Okay, y me la cuestionaba mucho en los años previos a este año que ha pasado. Porque yo siempre tengo un problema en mi cabeza y es cuando estoy vendiendo humo o cuando estoy hablando humo y cuando estoy hablando paja y cuando realmente estoy hablando algo que le sume a alguien. Porque a ratos me abruma. Porque en mi época, yo todo viejo, en mi época, uno se graduaba del colegio y quería ser abogado, y el otro ingeniero, y el otro médico, y así. Pero hoy en día me abruma una generación que pues va enfocada directamente al entretenimiento, al arte, a la creatividad, a todo esto.
streamers, influencers, artistas, todo esto, productores. Y en Mauro y yo estamos participando en diferentes eventos como La Cantera de Envigado, nuevos artistas, Imagine Music Lab, entonces nuevos artistas, y ahora en Río Negro otro proyecto así, y uno llega y es un desborde absoluto de pelados de 17, 18, 19 años con un sueño en común y es pegar su música. Y a ratos cuando intento hablarle a ellos, me cuestiono cada palabra que digo porque siento que cada palabra es, perdón, mierda. O sea, no les va a cambiar su vida. Pero escuchándote, muchos consejos puntuales, muchos factos, digo, pucha, qué bacano. Pero en la conclusión siempre llega la misma y es, hay un montón de gente que no va a pasar nada y que muchas veces la música sigue siendo la misma y repetitiva y el mismo beat y el mismo reggaetón y el mismo trap y sigue siendo lo mismo. ¿Cómo explicarle a un artista de que no sigan haciendo lo mismo? ¿Sí me entiendes? No sé si logro llegar a una conclusión con esto que digo, pero cómo hacer que esta nueva generación entienda que no se puede hacer lo mismo, que no podemos seguir repitiendo lo mismo, sino que hay que invitar al debate, invitar a la conversación distinta, invitar al pensamiento de yo qué quiero, yo sí quiero esto, yo sí quiero luchar por esto, no es simplemente un gusto inicial, ¿sí me entiendes? No sé. No. Estamos echando globos y a mí me gustan las conversaciones que empiezan en un lugar y terminan en otro y van fluyendo. Yo creo que parte de lo que uno debería buscar en la vida es hacer algo distinto. Uh-huh. No sé si a veces el ego lleva a decir quiero marcar la historia. No se trata de cambiar la historia. Son muy pocos los que lo logran. Sin embargo, cuando uno hace algo distinto ya está sumando. Todos, yo creo que los tres aquí hacemos algo en nuestra carrera, en nuestra vida, que nos diferencia entre nosotros tres y eso es válido. Yo creo que los artistas tienen una labor, independientemente del género, de hacerlo distinto, de hacer algo que los identifique. Que yo en 10 años diga, hice esto distinto y ya suma. Luego es muy difícil, es una carrera muy difícil en una industria muy hostil. Uh-huh. Y se van a encontrar gente demasiado agresiva en sus formas y entonces se van a dar cuenta que son ellos quienes pueden cambiar, ellos desde su ángulo, desde esa trinchera que es la creatividad musical, tienen una responsabilidad y es hacer cosas distintas, expandir las fronteras a su modo, en su lugar, con su talento, como nosotros también desde cada una de nuestras esquinas. Si es una industria que y creo que me voy a ir para otro lado y tal vez no te respondo, pero nosotros tenemos una responsabilidad con la industria, no solamente lucrarnos de ella, no solamente disfrutarla, porque probablemente lo hacemos, sino que le estamos dejando. Y eso me parece clave. Uno puede pasar su carrera en esta industria y que digan es un crack y lo que hizo fue una genialidad, pero no haberle aportado absolutamente nada a la industria. Y en esos proyectos que tú mencionas, conozco muy de cerca lo que ocurre en el Medellín Music Lab, es la oportunidad de empezar a hacer cosas diferentes, apoyar, sin que necesariamente eso se convierta en algo financiero para nosotros. Creo que es nuestra tarea hacer que la industria crezca de una manera más sana. No te respondí, me fui para otro lado. ¿Te diste cuenta? Pero excelente. Pero no, y realmente, Mauro y yo, porque Mauro y yo no somos podcasters, ¿no? Esto empezó, no sé. Pero después de muchos años seguimos intentando que esto no sea una entrevista, sino que sea una conversación. Sí, no lo hemos logrado. No lo hemos logrado, sigue siendo preguntas. Pero con un poco a lo que iba es eso, esa conversación, porque sí, no sé, digamos que en el último año Mauro y yo tomamos una decisión muy radical y fue intentar enfocarnos en proyectos grandes, proyectos ya pues, exitosos, por así decirlo, y poder sumarle de verdad a proyectos que uno vea. Y que lo necesitan de verdad. Y que lo necesiten de verdad. Y tanto así que en el primer capítulo de esta nueva temporada, Mauro y yo decíamos en qué momento se requieren abogados. O sea, no me vengas, no te voy a cobrar 30 millones, 20 millones para hacerte algo que no necesitas. Lo puedes hacer tú solo investigando. Que hay gente que lo hace, ¿no? Sí, totalmente. Sí, conocemos. Pero sí, digamos que exactamente, un poco esa fue ese choque mental, fue como, Mauro, cobrémosles al que toque cobrarle. Uh-huh. Porque un pelado de 17 años que sueña con ser artista, no lo necesita. No, y digamos, en estos casos de Medellín Music Lab, de La Cantera, terminamos las charlas y nos abordan 30 pelados. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo trabajamos? Por favor, quiero trabajar con ustedes.
Pues no es la idea porque siento que ellos pueden llegar hasta un punto solos, enfocando su dinero en lo que es su proyecto, asesorándose, videos de YouTube, podcast, un amigo, y llegar a ese punto donde ya sea un deal con una major, un deal con una disquera, y ahí es que necesitan quizá un abogado. Exacto. Y por eso un poco iba a que todos sueñan con una disquera, sueñan con un Camilo en su equipo, sueñan con... Y es como, puedes hacer un camino primero, ¿cierto? Yo te iba a comentar algo y es frente al marketing, que es un área súper compleja de intentar meterse en la cabeza a los artistas cuando están solos, porque yo algo que he visto en común con los proyectos que trabajamos, y creo que con varios has trabajado tú, entonces me acuerdo de Lord Dewey en Piso 21, y me gusta decir nombres porque sí, no, a mí no me importa. Juan Duque, y compositores como Jenny, con el que estuvimos, y veo clientes con los que trabajo, Pipe o Escol, y es una absoluta obsesión. O sea, es un fuego interior y una obsesión con que mi música y mi proyecto y lo que yo hago funcione. Y es como quemar los barcos, no tener plan B, es como esto es. Y yo veo un man como Pipe Bueno, que llevamos años trabajando con él, y después de todo lo que ha conseguido, hoy sigue... Es la misma hambre. La misma hambre. Y en un campamento metido 4 días haciendo música. Yo veo a Westcol y yo le digo a Camilo, perro. Carlos, le digo a Carlos Vidal, ¿cuándo descansan? Es que es una obsesión absoluta por hacer y hacer y hacer, que yo creo que en esa hambre es el éxito. Y comparo con los artistas que están empezando y es como, ay, TikTok, hay más videos y, me toca... ¿Cómo meterles esa hambre? No sé. Yo creo que el hambre, la pasión, uno la tiene o no la tiene. Si depende de algo externo, de un éxito, creo que está fregado. Probablemente nosotros tres tenemos eso en común desde nuestros frentes. Yo todo el tiempo estoy oyendo podcasts, estoy leyendo, estoy viendo referencias, estoy analizando lo que hacen otros artistas porque me apasiona. Podría no hacerlo. Y entonces entro en una zona cómoda porque ya tengo cierta reputación y me pagan bien y estoy cómodo y con esto puedo vivir el resto de mi vida. Pero yo sí soy de la filosofía y creo que los que hacemos deporte, sin que sea excluyente, tenemos ese hambre y es yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Sin que se vuelva en algo tóxico porque a veces uno le cuesta un poquito más alcanzar esas metas. Pero el hecho es quererlo. Luego conseguirlo todo bien, puede que no pase. Pero si yo fuese artista, yo querría ser más grande que Bad Bunny. Eso no significa que lo tenga que conseguir. Apuntar. Pero apuntar, disparar, intentarlo y despertarse todos los días con la misión de ser la mejor versión que yo pueda alcanzar. Algunos de los referentes que tú dijiste, Lord Dewey, quedémonos en Lord Dewey. Que además es muy bonito porque es un tipazo. Qué buena persona que es Lord Dewey. No pasa por encima de nadie. Es de los más talentosos que yo he visto. Y él podría no volver a escribir una de sus canciones. No, y él podía no haber hecho lo que hizo de salir solista. Tal cual, ir a incomodarse porque ya Piso 21 es una marca consolidada y hecha. Iba a facturar toda la vida. Iba a facturar toda la vida. Y Lord Dewey dijo, me voy a hacer mi carrera. Y eso es completamente válido. Y está en un proceso y va. El bendito proceso es clave. Ahora, hay otros que definitivamente se despiertan todos los días y qué pesado, qué jartera. Creo que debería buscar otro trabajo, porque ahí está la diferencia entre ser músico quizás y ser artista. Siento yo, puede ser que me equivoque, no hay verdades absolutas. Pero yo creo que hay que tener hambre siempre. ¿Cómo despertarla? Pues que yo creo que el éxito en los artistas está reservado para tan poquitos que yo creo que esa diferencia, pues me corregirán, no es tanto el talento, obviamente un factor, yo creo que desde esa hambre y uno los ve pues a esos que uno desde que los conoce con 10,000, 20,000 oyentes mensuales, uno dice, marica va a llegar a algún lado. De manera imposible por fuerza. Y vos podrías hacer AR, porque vos has visto... A un par los has acertado. Pero vean Aria creo que es el perfecto ejemplo. Aria es perfecto ejemplo. Se la joció, lleva años. ¿Y Aria qué hizo? Hágale todos los días de su vida trabajando, encontrando su manera y lo logró después de 10 años quizás. No, y me parece muy interesante porque, pues, me parece muy interesante porque pues gracias a Dios tenemos a Aria en la firma, entonces lo vemos día a día y vemos su trabajo y cómo encontró ese lugar suyo. Ya totalmente diferente. Y ese concepto de Costeñita Pro Max, o sea, me parece muy creativo y muy bacano porque son cosas que, como tú dices, ¿qué aporto yo para en 10 años decir, yo aporté esto? Me parece súper valioso. Y un ejemplo que yo doy
porque no ha pasado, pero Mauro lo tiene fichado desde 2020, es Nico Arias. Sí. Y el Nico Arias es un proyecto que tiene ese mismo perfil, ¿no? Esa hambre absoluta de convencimiento y que va a llegar. Y ese diferencial. Entonces, Vea, yo les quiero contar una historia con el Nico, que probablemente ustedes la saben, pero para que los que oyen o ven este podcast la tengan. El Nico es un artista, para quien no lo conoce, vayan y lo oyen porque es muy bueno, de una comuna de Medellín, de Nos contó. Manrique, Sí, tal no vez. es Manrique. No, es otra. 12 de octubre. 12 de octubre, pero son 12 de octubre y otra, la que está bajito, pero se nos Y olvida. entonces el Nico lo buquean en el Festival Estéreo Picnic, Sí. y él iba en un horario en donde probablemente iba a ir gente a verlo, y de repente hacen un cambio porque empezaron a jugar algunas fichas y unos artistas internacionales dijeron que los movieran tal, y lo ponen como a las 7 de la noche a competir con una artista internacional famosísima, y todos caímos en pánico y todos no, man. Y Nico, hágale. Sí. Y si le tengo que tocar a una persona, le toco a una persona. Y fuimos a verlo y nos perdimos a esta otra porque de verdad era como yo no puedo dejar de ver al Nico. Tengo Una obligación moral. una obligación moral de ir a apoyar a este pelado, y el man parado enfrente de pocas personas, pero él entiende, uno, que él quiere vivir de esto. Entonces si le toca a 50,000 o a 5, él va a dar el mismo show. Pero él sabe que eventualmente fueron 5, no fueron 5, fueron un poco, bastante más, pero no un número abrumador. Y él sabía que estaba tocando fans. O sea, con sus canciones, cada canción y cada minuto que él pasó en el escenario dando su 100%, él entendía que esas personas no lo van a soltar. Él tiene una responsabilidad, como todos tenemos una responsabilidad por el proyecto del Nico. Entonces me parece que es de esos que no tienen los números, no son caballos de la industria todavía, y que les va a tomar tiempo, pero yo creo que Nico lo va a lograr. No, y justamente nosotros venimos de un almuerzo el martes. Es que Nico, gracias a Dios, también es de la firma. Sí, y venimos de almuerzo con él. Y nosotros le decíamos como, marica, tienes un problema, que tú eres demasiado talentoso. O sea, eres excesivamente talentoso para esta industria. Y como que él ver ese proceso de madurez desde hace tantos años hasta hoy en día, que él ya lo tiene claro y él sabe, yo sé que hay unas canciones para mí, para mi gusto, hay unas canciones para la gente, y como eso, el Estéreo Picnic, yo digo, este man, él tiene que pasar algo. O sea, algo va a pasar. No, y lo vivimos. O sea, yo estuve allá en el Estéreo Picnic escuchándolo y hablaba con Cata al principio como muy tristes, pero creo que fue súper exitoso porque la gente salió muy contenta, porque tiene un show espectacular, porque tiene una puesta en escena espectacular. Y yo veo eso, veo a un Timo que también lo tenemos, y son proyectos que Mauro siempre ha dicho una palabra que me parece que Carisma. define a un artista, y es el carisma. Y yo veo a Timo, y veo a Aria Vega, y veo al Nico Arias, a Juan Duque, y a Huesco, y a Pipe, y son personas que tienen un común denominador, y es un carisma para conectar y representar públicos, y me gustaría mucho que el artista, más allá que se fuera, el que nos escucha, que se fuera con datos o con esto, con lo otro, es entender que en esto se requiere un carisma especial. Y, a ver, no lo asegura. No estoy diciendo que alguien que tenga esta característica le va a asegurar el éxito, que es ser buena persona. Sí, Total. La mayoría de ejemplos que diste, los conozco, he tratado con ellos y puedo decir que son buenas personas. La mayoría, hay otros que no los conozco. Y claro, no puedo asegurarle que usted va a triunfar por ser buen tipo, pero yo creo que eso se siente. Ser una buena persona y tener buena energía se siente. Eso va a hacer que en el contacto con los fans por simple feeling enganchen. Ya no depende solamente de la música, sino de la personalidad, y cuando uno tiene fans lo van a apoyar siempre. Yo también, siguiendo con el Nico, y no nos quedemos ahí, vamos para otros artistas también, que hay muchos ejemplos, pero el Nico se encargó de fidelizar al barrio. Ese barrio no lo va a soltar. Es de él y lo va a apoyar toda la vida, y cuando él esté mal lo va a apoyar, cuando él esté bien lo va a apoyar, y es algo que él también tiene que tener presente, y es nunca soltarlo. Que cuando sea una mega estrella que viaja por todo el mundo, eventualmente vuelva al barrio a devolverles lo que ellos le dieron en sus inicios. Claro. Sí, muy a lo Ryan, ¿no? No, A lo y Ryan, yo creo a lo que Blest. yo creo que el tema de ser buena persona no solamente ayuda con el fan, yo creo que también ayuda en el gremio. Yo creo que esta industria es pesada, es muy difícil, acá hay unos egos importantes, pero creo que te sirve mucho ser buena persona, y al final el favor, la relación. Estoy seguro que tú también fuiste allá al FEP no solamente por ese de ver cómo es un artista Warner, es el Nico me cae bien, es una buena persona, tengo que estar, apoyarlo, y eso al final ayuda también el razonamiento de los agentes de la industria. Oigan, no queda mal ser buena persona, y cambiar esa mentalidad que había antes de que todos éramos mal paridos, Rockstars. todos son unas rockstar y todos nadie saluda a nadie, hacer una industria por lo menos de gente querida. Es que tenemos esa responsabilidad.
y retomando cosas que hemos charlado. Triunfar, podemos triunfar, ¿sí o qué? Cada uno desde su frente podemos tener reputación, fama, de pronto ojalá ganar más dinero, pero lo hablábamos fuera de micrófonos, de algo maluco que pasó hace unas semanas, de un chico que perdió la vida. Y yo decía, en medio de la situación tan horrible, qué bonito lo que vi después. Yo no lo conocía tan bien, sí traté con él y tal, pero vi historias de todo el mundo diciendo, qué dolor nos dejas yéndote. Literal. Y yo creo que eso vale más que cualquier cosa. Literal. O sea, qué bonito para la familia que quedó y que debe estar rota ver esas publicaciones en redes sociales de todo el mundo diciendo, este era un tipazo. Tipazo. Y ahí ya estamos cambiando la industria. Distinto a este man era un crack haciendo plata. Así hay muchos. Buenos no hay tantos. Entonces creo que parte del legado, igual, también habrá el que diga que este man es un patán, es un grosero, lo que sea, también puede pasar, uno no es monedita de oro, pero qué bacano aportarle a la industria desde ese lado, y yo creo que todos en el día a día podemos sumar a que eso pase. Estar aquí los tres charlando, yo creo que no lo hacemos por nosotros tres, bacano, y sí, nos conocimos y probablemente la próxima vez que nos veamos ya somos panas, pero en realidad lo estamos haciendo por algo que trascienda. Cuando me invitaron yo dije, Olin, vamos, no por mí, sino porque eventualmente esto lo va a ver alguien y va a decir, me sirvió el dato, la palabrita que dijo este man en ese video, me sirvió. Y ya ahí estamos sumando. Mauro, me dio calor. Sí, no. ¿Estás nervioso? No, porque creo que me ¿Qué te estás emocionando? Me emocioné porque sí, esto es lo que yo quería. Y a rato siento que el artista se va sin nada. Y tengo muchas preguntas y no sé cuál de todas hacer. Pero quería hacerte una un poco diferente, y es, nosotros siempre tenemos una sección en el podcast que es un epic moment. ¿Cuál ha sido tu epic moment? Que vos digas, yo no sé qué hago acá, o uy, ¿por qué tengo a este man acá sentado? Siempre lo digo, cuando Mauro me conoció, ese fue su epic moment. No, eso no fue mi epic moment. Mauro dijo, uy, este man, increíble. Un antes y un después. No. Literal. Yo, cuando lo conocí, él tenía esas gafitas que se separan. Esas Uy, que hacen... Yo como que, sí. qué man tan pato, por Dios. Uy, no. Yo le dije, Mauro, 8 años después, acá estamos. Yo le dije, Mauro, estás junto a mí toda la vida. Y Dios. acá seguimos. La va cumpliendo. Pero Cami, te quería preguntar como sí, ¿cuál ha sido tu epic moment en esta industria que tú digas, pucha, qué bacano estar acá? Les puedo mencionar dos. Primero, fui a los Grammy en Las Vegas porque un artista nuestro estaba nominado. Primera vez que iba con un artista nominado firmado en Colombia. Y yo ya había planeado mis vacaciones, yo no tenía pensado ir, pero cuando lo nominaron fue, tengo que ir, tengo que estar al menos un tiempo con él. Pero justo la premiación encajaba con el viaje a mis vacaciones. Entonces yo los dejé, la bendición que ganemos tal, estaba en el avión, como que preparándose ya para poner el modo avión y desconectarme, y me empiezan a llegar mensajes como, ganamos, marica, ganamos. Y yo, ¿cómo así? Andrés Cepeda se acaba de ganar el Grammy. Ajá, sí. En la ronda pasada. Se ganó el Grammy y ya, eso lo hizo espectacular y fue como hice parte de este proceso con un artista que además es una leyenda viva de la música. Claro. Y él se sube a recibir el premio y empieza, bueno, yo quiero empezar agradeciendo a tal, a mi esposa, a mi equipo de trabajo, a Daniel Mora, a Camilo Bravo de Warner Music, y fue como, No, chao, apague. Es el sueño. bueno, claro, para el ego eso, ni siquiera para la autoestima es como, Sí, total. bueno, qué bonito, no me hace ni mejor ni peor en mi trabajo, pero fue como de esos pagos que uno dice, esto vale más que un tarro de plata. Y es de esas cosas que uno guarda y siempre voy a estar agradecido con él y con el equipo y con todo lo que logramos en ese álbum. Y otra de esas situaciones distinta, que ya no es tanto individual, sino como del equipo que trabaja eso, nos pasó en muchas ocasiones, pero se me vienen a la cabeza dos. Uno, Yami Sabdi, una artista argentina no tan reconocida en Colombia, se presentaba en un escenario del tal vez fue Cordillera, uno de los festivales aquí en Colombia. Le competía, iba al tiempo con Ilia Kuriaki, leyendas, ¿no? Carpas a 100 metros la una de la otra. Obviamente todo el mundo se fue a ver Ilia Kuriaki, pero llegó mucha gente a ver Yami y uno sufre. Y dice, que no va a llegar nadie. Llegó mucha gente. Empieza ella a cantar y una canción
que no fue la más popular de ella, sino una canción que trabajamos nosotros, la empieza a tocar y empieza la gente a cantarla. Ajá. Y ahí le dije a la label que lleva ese proyecto, le dije, esto que está pasando de una chica argentina en Colombia, que la gente le esté cantando su canción, no la más famosa, es nuestro trabajo. ¿Qué nota? Entonces, que 100, 200, 300, 400, 500 personas hayan cantado una canción que nosotros trabajamos es como también demasiado importante para uno y hace parte del recorrido. Sí, uno sabe que está impactando vidas. Y Jenny nos lo decía cuando estuvo en España. Sí, que le cantaba las canciones de Juan. De Juan, sí, durísimo. Yo creo que el símil con lo que te pasó con Andrés Cepeda es que Mauro y yo tenemos el sueño que un trapero ponga nuestro nombre en una línea. En una línea. Así como que te mando a mis abogados Mauro y Sebas, algo así. Ok. Te mando Sonus. Sí, a mí Coco me había prometido eso hace como 6 años y no ha cumplido. Pero yo quiero un chanteo así de Turi o de Caravana, así. sí. ¿Ustedes han pensado que esas ganas de que eso pase podría salir muy mal? Teniendo las temáticas del trap. No, saldría Sí, muy bien. Saldría muy bien. Sería épico. Porque es que tiene que ser un trap. Tiene que ser un trap pesado, sea, pesado, cochino. O un corrido bélico. O un corrido bélico, exacto. Necesitamos a un artista bélico. Porque si yo le digo eso a John Alex Castaño, pues John, ¿qué va a poner? Mi doctor. Me emborracho con mis doctores. No, es que necesitamos que sea un trap, que sea... ¿Cierto, Mauro? Sí. El día que eso pase, me retiro. Sí, yo también me jubilo. Me retiro. Quedó Cami, grabado. ¿Sí o qué? Pilas. Cami, yo te iba a hacer una... Bueno, quiero hacer una como para ir cerrando, porque creo que es el futuro y es la IA. Y yo creo que a mí me tiene mamado ese tema, pero quiero hacértela porque creo que sí es bien importante. ¿Cómo ves tú en tu área, en el marketing, la IA? Supongo que es importante en ese tema de planeación, de que me programe una parrilla de contenidos, me arme un plan de lanzamientos. Pero ¿tú qué le aconsejarías a un artista? Como, hey, mira, esta IA, te puedes sumar para esto. ¿Cómo has trabajado en esa área? Para completar un poquito, porque creo que justamente en esto de Medic Music Lab y La Cantera tocamos mucho el tema de la IA para productores y compositores, cómo es el buen uso y el mal uso de la IA, pero creo que no lo hemos hablado tanto para marketing. Exacto. Como buenos usos y malos usos de la IA, que una herramienta que se puede usar mal como se puede usar bien. Yo siento que en el momento en el... Voy a empezar por lo malo. En el momento en el que queremos que la IA nos solucione, que es válido igual, cada uno lo usará como quiera, pero a mi modo de ver, queremos que nos reemplace nuestro lado creativo, ahí estamos fallando. Yo no creo que la IA nos reemplace nuestro lado creativo. Sin embargo, ya yendo al lado positivo, nos puede dar una mano resumiéndonos o ayudando a digerir datos que eventualmente para los artistas no es tan fácil porque tienen desarrollado el otro hemisferio. Sin embargo, es importante que lo hagan. Tipo, agarrar y botarle los buenos prompts y decirle, mi data me indica esto, tengo ciertas cifras en mi Instagram, en mi TikTok, Spotify me marca otra cosa, yo quiero que me hagas un análisis de hacia dónde debería disparar mi lanzamiento teniendo en cuenta que es un vallenato y que el vallenato tiene... Si uno logra eso, le va a dar una respuesta que eventualmente le puede servir. Segundo, como son los artistas en desarrollo, equipos que, si tienen equipos, en el mejor de los casos, son ellos solos o una persona, puede ser que la IA se convierta en una persona más del equipo que solucione distintos temas, que ayude a organizar financieramente, que ayude a proyectar inversiones. De ahí, eso creo que puede servir un montón, puede ayudar un montón. Yo no soy el que más la usa, más porque no sé cómo hacerlo y estoy aprendiendo y me obligo a usarla para ciertas cosas en territorios donde no soy tan hábil y me toma más tiempo, pero sí creo que puede funcionar. Ahora bien, el criterio siempre debería estar. Si yo estoy esperando que la IA me solucione temas que deberían solucionarse a punta de que nosotros tres conversemos, debatamos, nos cuestionemos, ahí ya creo que estoy fallando en mi decisión de cómo usarla. Durísimo. O sea, y hablaba con un amigo que es ingeniero, me decía, la IA soluciona temas supremamente mecánicos. Y eso me parece interesante. Cami, pues primero agradecerte por estar acá con nosotros. De verdad que a mí me encantan estos espacios y poder conversar y dejarle algo a los artistas. Nosotros siempre cerramos con 3 consejos. 3 consejos sencillos, fáciles, que tú le puedes dar a un artista, muchas veces a papás de artistas, a mamás que nos escuchan, que el hijo sueña con ser artista, entonces pues la mamá o el papá quieren educarse y nos escuchan. ¿Qué 3 consejos les darías? Empecemos a ver, ródense bien por todos los lados. Estoy seguro que a ustedes les han debido haber llegado casos de artistas que firmaron algo
con una persona que intentó sacarles ventaja, que hoy en día le deben millones de pesos, cifras locas por no haberse asesorado bien. Yo sé que no todo el mundo, a ver, todos trabajamos de esto, entonces hay cosas que hay que cobrar, pero intenten rodearse de buenas personas. No se queden con el más exitoso, con el que más fama tiene, sino, importante, el que digan, ese man es un buen tipo. Porque lo más probable es que esa persona no esté ahí con intereses de sacar ventaja. A un papá es como no se lo entreguen ni firme el primer contrato, sino lea. Y si usted no entiende lo que está leyendo, páseselo a una persona que se lo ayude a leer, porque debe haber muchas que sin ningún interés y sin cobrar nada le digan, veo aquí algo que está mal, esto lo podrían cambiar. Una asesoría a veces no hay que cobrarla y funciona mucho. Intentemos entre todos construir una industria más profesional. A ustedes les debe pasar un montón, tal vez, dentro de lo que yo creo que ocurre, y es que llega alguien que dice saber de leyes, que asesora y lee contratos y finge que sabe, y a la final no estudiaron un carajo. ¿Por qué me mira Mauro? No me mire. No, porque sabemos un nombre. Ok, y eso pasa en esa área y en esta área. Claro. Llega gente que les dice, venga, deme su platica, que yo le voy a activar una tropa de influencers. Y siempre invito a que digan por qué. Más que el qué, es el por qué. Y que analicen y que cuestionen, no volverlos desconfiados, sino por qué. Todo en la vida debería ser un por qué. Yo por qué voy a hacer esto. Porque voy a agarrar mi plata y la voy a meter 10 millones de pesos a una tropa de influenciadores. No digo que esté mal. Puede ser la respuesta y la solución a un problema de comunicación o una oportunidad de comunicación. Pero no siempre. Y hay gente que cree que es dispare y que tiene unos discursos muy bonitos y en realidad no debería ser así. Debería haber un pensamiento siempre detrás. Debería haber estrategia. Debería haber razones, debería haber análisis. No todo el mundo lo hace, entonces los invito a que lo hagan. No quiero que sean expertos todos en marketing, no. Si se van a asesorar, está bacano, asegúrense que sea una buena persona. O si llega alguien a decirles, yo te ofrezco este servicio, es el por qué. Y tercero, es una carrera larga. Ojalá se peguen en un mes de haber lanzado su primera canción, ojalá. Yo tiendo a creer que eso es más nocivo que lo bueno que Siempre genera. lo decimos. Pero de pronto la pegan en 6 años y son 6 años en donde hay que trabajar y no hay que desesperarse y creer en uno y creer en el proceso, así muchas veces uno quiera y mandar todo el carajo. Disfrutarlo también, a veces es maluco, a veces uno tiene ganas de qué rico triunfar y qué rico tener un poquito más plata, ya sea para comprarme una casa o para comprársela a mi mamá, pero todo le llega a uno en el momento en el que le debe llegar, porque uno debe estar preparado para las cosas cuando llegan. En lo que yo ejerzo hoy en día y lo pienso muchas veces, si a mí me hubiera llegado a los 30 años, yo estaría loquito. ¿Sí o qué? Me llegó en el momento en el que me debía llegar y probablemente a todos nos ha pasado una situación así. Entonces, esos serían mis 3 consejos. Durísimo, durísimo, Cami. Cami, ¿en la música se puede vivir? Sí, se puede vivir. Se puede vivir como uno quiera. Si para usted vivir es comprarse una casa en Turks and Caicos, la tiene más de para arriba, así que trabaje más duro, facture más. Pero hay gente que puede vivir con tranquilamente 1000, hay gente que puede vivir con 10, se puede vivir, de acuerdo. Hay que ser muy responsables, muy cuidadosos, pero se puede vivir. Mauro, pues, ¿qué te pareció? Pues yo creo que hace rato no teníamos un podcast así. Sí, estuvo violento, carnoso, emocional. Carnoso, sí. ¿Cuánto duró? ¿Más de una hora? Sí, es más de una hora, impresionante. Buenísimo, güey. Y aquí podemos estar otras 2 horas. O sea, literal. O sea, me quedé con preguntas, sinceramente. Pero muy contento, Mauro. No sé, ¿algo que quieras sumar? No, que pues que de verdad, Cami, muchas gracias por estar acá. De verdad que yo hace rato queríamos un perfil así. Entonces, de verdad que creo que mucha gente va a aprender mucho. Yo aprendí mucho, de verdad. Te lo agradezco mucho y ojalá le sirva mucho a la gente. No, y gracias a Alejo. Sí, es que Alejo, sponsors, equipo de trabajo. En pantaloneta. O sea, pero ¿sabes qué? Me levanté y hoy ya la No, hice. llegó con el Starbucks relajado, como ahí le traje el featuring que me pidió. Yo me levanté, yo llegué estresado porque vine en reunión. No, te llamó a putearte porque llegabas tarde. Yo venía triste. Me bajé del carro, y me dio una charla motivacional. Es tu momento. Perro. Vas a romperla, perro. Sí. Pero ¿sabes lo que me preocupa? Y en pantaloneta. Pero ¿sabes lo que me preocupa? ¿Cómo estará esa cuenta de recuperación? No, Mauro.
Acá estamos amarrados 10 años. Por ahí 10 años. O nos viralizamos. Tocas algo para viralizarse. Literal. Pero bueno, Cami, de verdad, de nuevo, muchas gracias por venir, por estar en el negocio de la música. Suma mucho. Nosotros literalmente hacemos esto para que lo que tú dices, construir industria. Y lo hacemos desde 2021 en Calazán solos con Genery porque queríamos poder hablar de lo que nos apasiona y que alguien sacara algo de valor. Entonces, pues nada, Cami, muchas gracias por tus aportes. Gracias a ustedes. Cuenten con nosotros, tanto ustedes como los que nos ven y nos oyen. Yo sé que el equipo con el que trabajo en la compañía también está puesto para asesorar, para hablar, para tener conversaciones, debates. Todo el tiempo estamos debatiendo. Algo que no sé, que curiosamente es mal visto, es como que si yo debato con ustedes tengo que pelear. Ustedes que son abogados, también lo hablábamos. Es como que salen de una, no sé, de un juicio, qué sé yo, se saludan con el otro abogado, 100%. panas, van y se toman algo y en la buena, porque creo que nos acostumbraron a que tener puntos de vista opuestos significa pelear. Antagonismo. Y que va, ¿no? Podemos diferir y eso lo hacemos mucho en la compañía, intentamos hacerlo con nuestros artistas porque me encanta cuando me hacen cambiar de opinión. Dicho esto, gracias. Me encanta hablar de la música, me encanta filosofar, me encanta hablar de todo un poquito. Bobadas, no bobadas, profundidad, cosas light. Eso es lo mío. Entonces cuenten conmigo, cuenten con nosotros y ojalá haya servido un montón. Que nota, Cami, muchas gracias. Y pues nada, gracias a todo el equipo cero que está acá con nosotros, Mauro. Y no sé, ¿quieres terminar con algo más? Sí, pues yo sigo sin frase. ¿Sigues sin frase para cerrar? Para cerrar. Ok. Bueno, nos vemos dentro de 15 días. Nos vemos con dentro de otro 15 días. capítulo más del negocio de la música. Muchas gracias.